les continúe bendiciendo. La paz y la gracia del Señor Jesucristo permanezca siempre en ustedes, mis amados. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? ¿Cuántos se gozaron, se alegraron? Porque el Señor nos permitió hoy un día más poderlo alabar, poder tomar esa santa cena que Dios constituyó, el Señor Jesucristo constituyó, dice que para memoria, ¿sí? Entonces debemos de tomarla no con tristeza, sino con gozo también, como dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es la que nos fortalece, ¿sí? No es el gozo del mundo, no es el gozo de la carne, que cuando de pronto comemos, nos gozamos, que porque tomamos una comida, debemos de gozarnos, es porque estamos hoy recibiendo del Señor la palabra, ¿sí? Y que nos habla hoy, porque quiero que alguien, si sabe de memoria el versículo Juan 1:1, o si no, porque no, estamos cortos de tiempo, no tenemos sino media hora para el mensaje. Pero la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Por eso hoy tenemos, ¿qué es el verbo? La palabra de Dios, es el verbo. Cristo es la palabra. Hoy les tengo la buena noticia, que Cristo está hoy aquí con nosotros, porque tenemos su palabra viva y eficaz, que es la que está aquí en la Escritura, en la Biblia, para que ahora que vamos, que Dios nos va a bendecir con este mensaje, estemos atentos, porque es la palabra de Dios que vamos a escuchar, que abramos los oídos, que no nos distraigamos. Alguien tiene el celular encendido, póngalo en silencio. Alguien no se distraiga con la hermana o la hermana que está al lado. Colóquenle cuidado al mensaje, que es mensaje 100% del Señor. Entonces, como Él está aquí hoy, porque dio una promesa que donde estaban todos los tres congregados en su nombre estaría, y Él no falla su promesa. Dice que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, todo lo que dice lo ejecuta, dice. Entonces Él está hoy acá para que eleven una ofrenda de aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos a lo que venimos, a escuchar palabra de Dios. ¿Alguien conoce el llamado del Señor? ¿Ha entendido para qué nos llamó el Señor? Bueno, ahí les dejo ese para qué fuimos escogidos. Hubo un gran apóstol, grande, que no conocía el llamado del Señor, no conocía para qué lo había llamado el Señor. Vino a saber después de que el Señor manda a alguien que lo hunda y lo envía a cumplir su ministerio. Él vino a saber para qué verdaderamente lo había llamado el Señor. Vino a conocer el llamado, a entender el llamado del Señor. Ahí fue donde conoció que Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, lo había predestinado, porque antes el que no conoce el llamado del Señor no sabe para qué lo llamó el Señor. Tiene el llamado, pero mire que está por ahí haciendo desastres, porque no ha conocido al Señor, no ha tenido un encuentro con el Señor para que le diga cuál es el llamado, o para que le envíe un siervo a decirle cuál es el llamado, ¿sí? Que tiene que cumplir, que tiene que hacer, ¿sí?
Entonces aquí la escritura nos va a decir para qué fuimos llamados por el Señor, para qué fuimos escogidos por el Señor. Hechos, libro de Hechos, capítulo 22. Este mensaje lo he titulado, pónganle atención al mensaje, escogidos para conocer y hacer la voluntad de Dios. Hechos capítulo 22, verso 14. ¿Estamos todos? Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con la guía y comunión del Santo Espíritu de Dios. Dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que ha visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados e invocando su nombre. ¿Quién fue el que envió a Pablo, al apóstol Pablo, y lo envió a cumplir el ministerio, a hacer la voluntad de Dios? Porque él no conocía, ¿sí ven? Él no conocía qué era lo que tenía que hacer, porque si nos devolvemos allá atrás, al versículo, los que están en Biblia, los que están atentos al mensaje, allá atrás, al verso 8, vamos a pararlo, porque este mensaje está largo, pero está muy maravilloso, porque Dios es que nos está hablando hoy. Dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? No conocía a Pablo a Jesús. Jesús de Nazaret, a ti me persigue. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Vea, este hombre tenía el llamado, ¿sí ven? Tenía el llamamiento o una tarea específica, porque él fue enviado a cumplir el ministerio de los gentiles, a predicarle a los gentiles, al pueblo que no era de Dios, pero que Dios lo injertó a su pueblo. ¿Sí? A quien tú persigues, por eso dije antes, hay personas que no han conocido el llamamiento y están haciendo desastres, están haciendo cosas que Dios no las ha mandado a hacer, porque no conocen el llamamiento para qué Dios nos llama. ¿Sí? Dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, dice, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. No entendieron la voz de Jesús que hablaba con ellos. Y dije con él, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Entonces, hay veces tenemos el llamado, pero no sabemos lo que tenemos que hacer, porque no conocemos al Señor, como aquí le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? No lo conocía. Y luego le dice, ¿qué haré? ¿Sí? Y él dice, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá
lo que está ordenado que hagas, porque antes hacía desastre. La Biblia dice que perseguía a los cristianos, perseguía a los discípulos del Señor para llevarlos, arrastrarlos, llevarlos a la cárcel y consentía con la muerte de algunos. Entonces estaba haciendo desastre porque no conocía a Jesús, no conocía el llamamiento que tenía. Y así hay algunos que tienen el llamamiento, pero están haciendo desastre hoy. Están haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Él quiere que hagamos su voluntad, ¿sí? Como está escrito aquí, cuando le dice a quién ungió a Pablo y le da esta noticia, le hace entender cuál es el llamado, ¿sí? ¿A qué tiene que ir a hacer? Dice que hacer la voluntad, ¿sí?, de Dios, dice en el verso 14. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca tu voluntad. Eso es el mensaje hoy que Dios nos trae para hoy. Que aprendamos a conocer y hacer, como dice el título, como es titulado. Hemos sido escogidos para conocer y hacer la voluntad de Dios. Hechos 22:14. Ahora vamos a Colosenses 1:9. Vamos a avanzar rapidito para que pueda alcanzar este mensaje. Colosenses, si alguien lo tiene, 1:9. Si alguien lo tiene, lo lee. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Eso era lo que el apóstol antes no conocía, pero Dios en su infinita misericordia le manda al que es llamado, alguien que le haga entender, que le haga conocer el llamado, para que vaya y lo cumpla, para que vaya y lo haga conforme Jesús manda hacer el llamado. Para que dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos, esto es para la iglesia, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que andéis, oiga, como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esto es para la iglesia. Dice que Pablo ya rogaba por la iglesia de Colosa para que todos, ¿qué? Ayúdenme. Fueran llenos, vea, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que conociéramos, fuéramos llenos del conocimiento de quién, de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Y qué es lo que tiene para nosotros? ¿Qué quiere Jesucristo que hagamos nosotros? Entendamos cuál es el llamamiento que nos hizo Jesús. Porque no le digo que hay algunos que tienen el llamamiento y están en otras ocupaciones, ocupados en las cosas del mundo, porque no han entendido el llamamiento de Dios, porque no han dicho, ¿para qué me llamó, Señor? Como hizo el apóstol Pablo, ¿sí ven? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí ven? Y él le mandó a decir, mandó a Ananías, que no era cualquier persona, este siervo de Dios, ¿no?
Ananías dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos y que allí moraba, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Primero, sí, hermano, ya porque cuando el Señor le dijo vaya, él le dijo, Señor, pero es que este es el que persigue en los hermanos, ¿sí? Y el Señor ya sabía, pero tenía llamado, era escogido, ¿sí? Con un propósito, porque nosotros ¿sí? De que no conocemos todos los propósitos de Dios. Hay veces decimos, no, pero como se está comportando, ¿sí? Mire, póngale cuidado a esto. Hay veces, pero mire qué comportamiento es mire lo que hace. ¿Sí? Y no sabemos que Dios tiene un propósito con esa persona. Le tiene un llamado. Él tampoco lo conoce, ¿sí? Como hacía Pablo. Pablo no conocía el llamado del Señor y estaba haciendo desastres con el pueblo de Dios. ¿Sí? Era cómplice de homicidios, ¿sí? Arrastraba a los hermanos a las cárceles. Entonces, porque no conocía, pero tenía el llamado de Dios. ¿Sí? El Señor dijo, y le envía a Ananías para que lo unja, ¿sí ven? Y le diga qué es lo que tiene que hacer, ¿sí ven? Entonces, debemos de tener cuidado con esto, mi hermano, hoy el que está hablando del Señor acá, porque Él hace como Él quiere, no como yo quiera, porque mis pensamientos, dice la Biblia, no son sus pensamientos y mis caminos son los caminos de Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que decirle, Señor, ¿qué quiere que haga? Queremos hacer tu voluntad. ¿Para qué descendió Cristo del cielo? Alguien que me diga que... Pero si no, la Biblia nos lo va a decir. Juan 6:30, del 8 al 40. Evangelio de Juan. Así, 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo no hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Dice que el buen enviado descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que quiere nosotros. Él quiere Cristo con nosotros, que nosotros hagamos la voluntad del Padre, porque a eso lo envió el Padre, a enseñarnos, porque ese es el maestro de maestros, el Señor. Y Él es el que nos enseña qué es lo que debemos de hacer, como le enseñó a Pablo y como le ha enseñado a muchos. ¿Cuál es la voluntad que quiere el Padre que nosotros hagamos? Porque Cristo nos dio ejemplo de hacer la voluntad 100% del Padre. Por eso el apóstol Pablo, después de que conoció el
llamado de Dios, para que haya sido llamado. Él conoció cuál era la voluntad del Padre que hiciera, y la hizo, él la hizo, la voluntad, y por eso él dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A quién debemos imitar? A Cristo, ¿cierto? Haciendo la voluntad del Padre. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Eso era lo que el Señor tenía bien entendido, conocía muy bien, porque decía que Él era el único que conocía al Padre, ¿sí? Porque estaba con el Padre, ¿sí? Había estado con el Padre y decía que todo lo que veía hacer el Padre, Él lo hacía. O sea, imitaba al Padre, Jesús. Porque decía que lo que veía hacer el Padre, Él también lo hacía. Entonces nosotros también debemos de imitar ¿a quién? A Jesús, lo que hizo. ¿sí? Ya sabemos, porque la Biblia nos dice todo lo que Jesús hizo en la tierra. Quizás ahorita no podemos tener, porque es muy corto el tiempo, de saber todo lo que Jesús hizo, porque dice que si se hubieran escrito todos los libros de lo que Jesús dijo y lo que hizo, dice que no caberían en el mundo los libros. Eso lo encontramos en el Evangelio también de Juan, terminando el Evangelio. Entonces vemos que Jesús descendió del cielo, dice, no para hacer la voluntad de Él, sino para hacer la voluntad del que lo envió, el Padre. ¿Sí? Por eso cuando Él estaba en agonía, que ya le tocaba ir a la cruz, dice que Él iba y oraba y clamaba al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice que la hacía por 3 veces, pero no se haga su voluntad, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Entonces vemos que Él siempre se sujetó al Padre, siempre honró al Padre. En el libro de Juan también, capítulo 8, verso 29, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago todo lo que a Él le agrada. A eso somos llamados, a hacer la voluntad del Padre, a cumplir el llamamiento, a cumplir el ministerio que nos dio, con que nos ungió y nos envió a cumplir ese ministerio, a hacer la voluntad, a imitar al que lo hizo 100% la voluntad del Padre. Vamos a Juan, primera Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? El 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que hagamos? Mira, aquí sabemos cuál es la voluntad de Dios que hagamos nosotros. ¿Sí? Aquí dice que no amemos el mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Porque dice que el amor del Padre no está en el que ama al mundo. Si yo estoy amando al mundo, dice que el amor del Padre no está en mí. O sea que espero, si el amor de Cristo no está en mí, si el amor del Hijo no está en mí. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el que permanece para siempre? Lo escuché y no a uno, no entiendo. ¿Ah? Dice el mundo pasa, o sea, la Biblia dice el cielo y la tierra pasará. Esta tierra que hoy estamos pisando, por donde caminamos, el mundo, cuando es la tierra, cuando alzamos el cielo, a ver, hacia arriba, vemos el cielo, ¿sí ven? Dice, eso pasa, y sus deseos, pero los que hacen la voluntad del Padre permanecen para siempre. ¿Sabe qué es permanecer para siempre? Tener vida eterna. ¿Cuántos están no haciendo la voluntad del Padre? Si hay alguien haciendo la voluntad del Padre, hágale, levántale una ofrenda de aplausos. Porque si están acá, porque hoy quizás hayan algunos hermanos pensando, mira, ¿por qué no vino el hermano tal? ¿Por qué no vendría el hermano tal? Pero no pensemos eso, porque pues Dios sabrá qué está haciendo el hermano tal. Cuando salgamos, lo llamamos, o vamos a su casa, lo visitamos. Porque puede estar enfermo, por eso no vino, si no lo sabemos. Y es algo que es voluntad de Dios también, que visitemos a los hermanos cuando están enfermos, cuando están en aflicciones, que los visitemos. Esa es la voluntad también de Dios, del Padre, ¿sí? Que hagamos las obras que nos mandó a hacer por medio del Señor Jesucristo, porque dice que fuimos escogidos para buenas obras. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Entonces debemos de invitar al Señor. Segunda de Pedro 2.15. Vamos en Primera de Pedro 2.15. Primera de Juan 2.15. Vamos a Primera de Pedro 2.15, que también nos habla de la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad que quiere el Padre que nosotros hagamos? Amén. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la voluntad según la Biblia acá? En este pasaje dice que porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien. ¿Cómo hacemos callar a los insensatos? Haciendo el bien. ¿Sí? Callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿sí? Porque ellos no entienden, ¿sí?
ignoran la voluntad de Dios, son insensatos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos que ellos puedan algún día llegar a Cristo? Haciéndole el bien, ¿sí? Haciéndole el bien a los ignorantes, a los que se levantan contra uno. ¿Por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios, ¿sí? Pero nosotros sí la conocemos, ¿sí? Porque dice que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal, dice la Biblia. Entonces, somos llamados, escogidos y enviados ¿a qué? A hacer la voluntad del Padre, como la hizo Jesús y como la hizo Pablo. Porque el Señor Jesucristo le envió que le diera a conocer cuál era el propósito que tenía Dios con él. Vamos a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos santifiquemos, ¿bien? Porque pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, el que conoce a Dios sabe que tiene que apartarse de la fornicación. Si vive con su esposa, tiene que casarse, tiene que respetarla, tiene que no ser infiel si ve a la esposa, y lo mismo el esposo, ¿sí ve? Amarla. Dice que me gusta escudriñar porque el Señor me dio un mensaje que de pronto hace mucho me dio el Espíritu Santo, sobre donde le habla. Eso se llama la tarea específica que da a la pareja cuando se casan. Cuando son esposo y esposa, al hombre le dice 4 veces en ese pasaje que debe amar a su esposa, ¿sí? A la esposa le dice que debe respetar al esposo, amarlo también, ¿sí? Como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Entonces esa es la voluntad del Señor, de que nos amemos, dice, los unos a los otros, como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué? Que nos santifiquemos. ¿Y cómo nos vamos a santificar? Haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos habla en la Escritura. Dice en la Biblia, dice, porque dice los que tienen esta esperanza, dice, purifíquense a sí mismos, ¿sí? Los que tienen la esperanza de algún día ver la manifestación del Señor cuando venga por nosotros, que somos iglesia, porque nosotros somos iglesia del Señor, ¿sí? Y Él dio una promesa de venir por su iglesia, venir por la novia, pero sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa. Por eso me gusta escudriñar el libro de los Efesios y estoy dando la enseñanza sobre este libro, porque el significado y el centro de ese libro es que habla de la iglesia gloriosa por la cual viene Jesucristo, ¿sí?
Entonces por eso la voluntad del Señor es que nosotros ¿qué? Nos apartemos del pecado y nos santifiquemos. ¿Cómo nos santificamos? Cuando tomamos la palabra, la creemos y la colocamos en nuestras vidas, ¿sí? como hecho, o por obediencia al Señor, y por amor al Señor, y por amor a nosotros mismos. Bueno, vamos. Marcos 3:35. Bueno, vamos a dar hasta donde podamos este mensaje. Marcos 3:35, si alguien lo tiene, lo puede leer. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién dice el Señor? ¿Quién dice el Señor hoy? ¿Qué es hermano, madre, hermano y hermana? Que hace la voluntad. Gloria a Que Dios. hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Sé que fueron allí donde está el Señor enseñando, está con sus discípulos ahí lo encontramos antes del versículo 35. Y fueron a buscar lo que querían hablarle al Señor. Y él estaba enseñando. Y alguien va y le dice, están afuera están sus hermanos, está afuera tu madre y tus hermanos afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Entonces hace una pregunta a los que están ahí, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando alrededor de los que estaban sentados alrededor de él. He aquí mi madre y mis hermanos. O sea, los que estaban escuchando la palabra del Señor, escuchando la enseñanza, como están ustedes hoy acá. Levanten una ofrenda de aplauso al Entonces, alguien que me diga, ¿quién dijo Jesús que eran para él los que hacían la voluntad del Padre? ¿Quién dijo Jesús que lo que eran para él los que hacían la voluntad del Padre? Mi hermana y mi madre. Esos somos para Jesús hoy. 2024 años. Amén. Nos podemos regocijar en el Señor porque hoy nos está hablando, nos está diciendo quiénes somos para Él si hacemos la voluntad del Padre. ¿Quiénes somos para Cristo si hacemos la voluntad del Padre? Primera de Pedro 3:17. Dice, porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué? El mal.
Porque también Cristo, ponle atención a esto, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, o sea, por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea que dice que si padecemos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, si padecemos haciendo el bien, por si acaso alguien, eso sí que lo superan mucho a uno porque está haciendo el bien, ¿sí? Le dicen, lo rechazan, lo llaman, bueno, de muchas maneras cuando ve haciendo el bien. Hay una hermana cristiana que me decía estos días, dice, pues yo me gusta ir a visitar a los enfermos, ir a servirle a un hermano, una hermana, aunque me llamen la dona, dice, yo no, porque usted está obedeciéndole la palabra de Dios, así la llamen como la llamen, mi hermano. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que hagamos, que así padezcamos. ¿Qué quiere que hagamos? El bien, dice la Biblia. Que así padezcamos haciendo el bien, porque eso es aprobado por el Señor. Porque si Él padeció haciendo el bien, murió haciendo el bien, y lo mismo el apóstol Pablo también padeció por hacer el bien, por hacer la voluntad del Padre, padeció que hasta murió en una cárcel. Entonces nosotros también dice, si padecemos haciendo el bien, es mejor padecer haciendo el bien que el mal, porque así dice que porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí ven? ¿Padeció para qué? Haciendo el bien, para llevarnos a Dios, Cristo Jesús. Entonces dice, si nosotros es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal, porque si padecemos haciendo el mal, ¿qué nos espera? Esa fue la pregunta, ¿qué nos espera si padecemos haciendo el mal? Vamos a Mateo 21. Mateo 21, verso 23 al 27. ¿Quién vive? Cristo. Dios su nombre. Gloria. Dios, aleluya. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Le pregunta Jesús estos eran los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo a quienes les estaba hablando Jesús esta parábola. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? O sea, ya sabían la respuesta que el Señor les iba a dar. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús,
Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Verso 28. Una parábola les habla ahí a estos principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. Y no fue. Entonces el Señor les hace una pregunta, dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Les pregunta a los principales sacerdotes y a el poder religioso que había en ese tiempo en el pueblo judío. Les hace esta pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Vea lo que habían pensado, eso le respondió el Señor, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. ¿Qué quiere decir? Jesús siempre que nosotros hagamos siempre la voluntad del Padre, porque aquí en esta parábola le habla no a cualquiera del pueblo judío de esa época, eran los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, que habían venido a él cuando vinieron, se le acercaron a él porque él estaba en el templo enseñando y le hacen una pregunta, bueno, ¿con qué autoridad enseña? ¿O quién le dio la autoridad? Entonces Jesús le responde, dice, pues también le haré una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pero ellos dice que por temor a los hombres no dijeron, porque tenían a Juan por profeta, no dijeron que era del cielo, porque era de los hombres, perdón, que era de los hombres. Y pues le dijeron a Jesús, no sabemos de dónde es el bautismo de Juan. Entonces el Señor dijo, no, pues yo tampoco les responderé, pero les da esta parábola, ¿sí ven? Pero por cierto, que como nunca este pueblo, estos principales sacerdotes, nunca creyeron en Jesús, nunca recibieron a Jesús como el enviado del Padre, como el Hijo enviado al Padre, del Padre a salvar a su pueblo, a enseñar a su pueblo cuál era la voluntad del Padre. Nunca aceptaron a Jesús, nunca creyeron en Él, porque aquí en la parábola Jesús le dijo, porque vino a vosotros, le dice, Juan en camino de justicia y no le creíste, ¿sí? No le creyeron a Juan cuando predicaba el bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados, no le creyeron, menospreciaron los designios de Dios, dice la Biblia. Entonces el Señor les dice, vosotros
vosotros no le creíste a Juan, ¿sí? Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo estas cosas no se arrepentís después para creer, ¿sí? No se arrepintieron. Entonces la voluntad de Dios es que si no nos hemos arrepentido, no hemos creído su palabra, la voluntad de Dios es que nos arrepintamos, oigamos su palabra, la retengamos, la pongamos por obra. Si queremos ir, ¿de qué? De primero para el reino de los cielos, porque eso dice la Biblia. Acá está diciendo en la parábola, dice, porque a vosotros Juan el camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo no os arrepentís y después para creerle. O sea, no creyeron, unos creyeron, los publicanos que ellos sí reconocieron que eran pecadores, ¿sí? Las rameras reconocieron el pecado, ¿sí? Se arrepintieron, y Jesús les dice, vosotros no le creíste a Juan el Bautista, pero estos sí creyeron, y ¿saben qué? Van delante de vosotros para el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a los justos, sino a los pecadores, ¿sí? Dice, yo no he venido a buscar a justos, ni a los sanos, a los que están sanos, sino a los pecadores, ¿sí? Para hablarles del arrepentimiento, para que crean, reconozcan que debemos, cuando estamos andando fuera de la voluntad de Dios, pues porque nos llama Dios a que hagamos la voluntad. Si estamos pecando, estamos practicando un pecado, como pasa que dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación, y de tanto que es larga la lista de pecados que hay en la Biblia, que nos está diciendo que nos apartemos, que dejemos el pecado. Era notoria quizás en el tiempo de Pablo, en esta iglesia de Tesalónica, la fornicación. Por eso lo primero que les escribe Pablo a la iglesia es que se aparten de fornicación, ¿sí? Que es un pecado que es contra el cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo. Es un pecado de muerte la fornicación, lo mismo que el adulterio, ¿sí? Y otras cosas más que son contra el cuerpo, el homosexualismo, ¿sí? Todo eso que inmundicia, que usted contamina el cuerpo. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que hagamos su voluntad, que nos apartemos de lo que nos contamina, que nos santifiquemos, ¿sí? Quitando toda la inmundicia. Nosotros podemos, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, dice de temor, amor y dominio propio, ¿sí? Entonces sí lo podemos hacer, no perseverar en el pecado, porque dice que la Biblia dice, no voy al versículo porque ya estamos sobre el tiempo, que el tiempo apremia. Dice que el que practica el pecado no es de Dios, dice que es del diablo, ¿sí? El practicar el pecado todos los días, uno practicar un pecado todos los días y todos los días lo mismo, repita la dice que la Biblia dice muy clara, ¿no? El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio, o sea, desde el principio peca constantemente, o sea, él es el que incita al pecado, ¿sí? Entonces, bueno, gloria a Dios. Por último, vamos al último versículo. Si no conocemos la voluntad de Dios, el Señor nos va a hablar qué debemos hacer. Si no decimos, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. ¿Y quién viene? Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 143. Vamos por último. A ver qué debemos decirle al Señor nosotros si no conocemos la voluntad de Dios. 143, verso 10, rápidamente.
enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Apréndaselo de memoria. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Si no conocemos la voluntad de Dios, si no estamos haciendo la voluntad, Dios nos va a enseñar, así como le enseñó al apóstol Pablo. Usted sabe la historia y no lean cómo enseñó Dios al apóstol Pablo a hacer su voluntad. Así nos va a enseñar a nosotros. Y este era el mensaje de parte del Señor para este día. Espero que sigan meditando en el Señor, que el Señor es bueno, misericordioso, es rico en misericordia, grande en misericordia y nos ama hasta la eternidad. Nos amó desde antes de la creación del mundo, nos amó. Ya tenía el propósito, ya tenía el plan perfecto para